Así que quiero que por favor me acompañen sus Biblias. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Si usted quiere ver el sermón escrito, puede descargar el app de la iglesia. Ahí está el sermón y está también siendo traducido simultáneamente al inglés para los que prefieren el inglés. Así que no es que yo esté doblando al inglés, ahí va a salir escrito en inglés para que usted lo vaya observando. Así que Éxodo capítulo 20, versículo 17, y usted dirá, pastor, ¿va a hablar de la codicia? Yes, voy a hablar de eso. Este es el último mandamiento, así que quiero que lo leamos todos en voz alta, junto con la iglesia, y vamos a comenzar. Éxodo 20, versículo 17. Vamos a leer todos en voz alta, a la cuenta de 1, 2 y 3. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por el tiempo hoy aquí. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú el que nos permite y nos da la habilidad de poder estar apartando este tiempo para escuchar lo que tú tienes para decirnos hoy. Señor, yo oro que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos dé convicción y nos permitas aprender lo que tú quieres hablarnos hoy. Padre, gracias por los méritos de Cristo, porque es a través de Él que podemos acercarnos confiadamente y es a través de Él que ahora podemos ser edificados por ti. Padre, yo oro que hoy podamos nosotros ver con la misma verdad, con lo que tú explicas y pones este mandamiento de no codiciar, y lo veamos como algo real, Dios, que día a día estamos enfrentando y muchas veces cayendo, para que tú nos ayudes en el poder de tu Espíritu a abandonar este pecado, Señor. Señor, nosotros sabemos que los mandamientos expresan tu voluntad, expresan lo que te agrada y lo que no. Y nosotros estamos aquí porque queremos agradarte, queremos vivir para ti, amado Dios. Así que enséñanos hoy y transforma nuestras vidas partiendo de nuestro corazón y entendimiento para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Uno de los mandamientos, el último mandamiento de hecho, es no codiciar. Y cuando hablamos de codiciar, este es uno de los pecados que normalmente están ocultos en el corazón. De hecho, voy a decir algo, este es uno de los pecados que peligrosamente pudiéramos pensar que nosotros no tenemos. Pudiéramos pensar, bueno, eso de codiciar, eso es de otro, eso no me pasa a mí, yo simplemente tengo buenos deseos y cosas así. Ahora, présteme atención, este mandamiento no está enseñando de que nosotros no podemos anhelar cosas, de que nosotros no podemos querer mejores cosas. No es lo que está enseñando este mandamiento. Porque de pronto tú digas, mira, yo quiero trabajar fuerte, yo quiero cambiar el carrito, yo quiero comprarme una casa. Este mandamiento no está enseñando que tú no pongas metas, que tú no tengas planes. Porque todos los seres humanos queremos cada vez de pronto ir avanzando y no es lo que está prohibiendo el mandamiento. Ahora, el mandamiento número 10, el 10º mandamiento de no codiciar, lo que está prohibiendo es que tú anheles, es que tú desees, es que tú quieras algo de alguien más o algo que no te pertenece. El mandamiento no nos está llevando a vivir una vida conformista y decir, bueno, como no debo codiciar, no debo anhelar nada, me voy a quedar con el mismo par de zapatos 10 años, 20 años. No es lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo claramente el Señor acá es, la codicia es pecaminosa porque la codicia es el deseo insaciable de algo que no me pertenece, de algo o de alguien que pertenece a alguien más. Y eso es lo que está hablando el mandamiento número 10. De hecho, este mandamiento fue dado al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera no simplemente abstenerse de desear lo de los demás, sino que no los llevara a pecar más, porque por lo general la codicia termina guiando a personas muchas veces a arrebatar o a robar lo que no les pertenece. Este mandamiento señala el pecado que nadie puede ver. De hecho, voy a decir algo,
muchas veces puedes estar codiciando algo que es ajeno y nadie lo puede notar, nadie lo puede ver. Es un pecado que está en nuestro corazón. Es un pecado que normalmente pensamos, nadie se va a dar cuenta. Pero Dios, que es quien nos manda a no codiciar lo ajeno, es quien puede notar y observar tu corazón. Este mandamiento es uno de los mandamientos que prohíbe literalmente y señala el pecado de ese anhelo insaciable de lo que no es mío. De hecho, me gusta algo que dice un autor, él se llama Edmund Cloutney, y él dice que este mandamiento te lleva a envidiar, te lleva a caer en la envidia por lo que no tienes, por lo que Dios le ha dado a otra persona. Y comienzas a vivir una vida miserable e infeliz porque no disfrutas lo que tienes. Porque estás siempre anhelando lo que otros tienen. Lo que Dios en su gracia le ha dado a otros. Y a veces pensamos y decimos, pero yo ¿por qué no puedo disfrutar mi vida? Quizás es porque la codicia de tu corazón no te permite disfrutar lo que tienes. De hecho, este autor dice que el problema del hombre es que siempre está anhelando lo que no tiene. Y uno a veces piensa en los niños y dice, pero mi hijo, ¿por qué no se satisface con nada? ¿Quién de aquí tiene más de 2 hijos? ¿Ok? 1 o 2. Bueno, si no tienes uno, igual tu hijo tiene el mismo pecado. Y es que en Navidad tú puedes notar que tú le das un regalo a tu hijo y quizás lo más probable, no estoy diciendo que esto pase en todas las casas, pero lo más probable es que tu hijo va a desear o va a anhelar el regalo de su hermano, o va a anhelar el regalo de sus primos, o de hecho va a decir, ¿por qué me lo compraste rojo y no azul? Y uno puede ver esto en los niños y uno dice, los niños sí son inconformes, pero el pecado de la codicia aplica para todos. Vivimos vidas insatisfechas, vivimos vidas inconformes, porque siempre anhelamos no solamente más, sino lo que pertenece a otros, lo que pertenece a otros. Ahora, la palabra en el original de codicia quiere decir desear, querer, anhelar o ansiar algo exageradamente de una manera perjudicial. Otra vez, Dios no está condenando tus anhelos. Dios no está diciendo, no puedes anhelar cambiar tu auto. Él no es lo que Él está diciendo. Pero lo que Dios está prohibiendo acá es que tus anhelos te lleven a pecar envidiando lo que pertenece a otros. De hecho, de que tus anhelos te lleven a pecar anhelando lo que está fuera de tus capacidades. Y muchas veces nosotros podemos caer en este pecado. De hecho, yo he caído muchas veces en tratar de anhelar, y hay algo que estaba pensando, lo digo, no lo digo, pero bueno, estoy en familia, ¿verdad? Y yo sé que usted quiere saber también de qué maneras puede orar por mí y cosas así. Cuando yo llegué a la iglesia aquí, hace 6 años, yo era un plantador de iglesias. No existía la iglesia, éramos un grupito de 6, 8 personas reunidos en una mesa. Yo siempre cuento un chiste de que cuando 2 familias de la iglesia se iban de vacaciones los domingos, nos sentábamos, mi esposa y yo, solamente a dar el estudio bíblico porque no había nadie más. Era una mesa en un salón y así comenzó Celebration en español. Pero uno de los pecados que constantemente me atacaba a mí era que yo estaba anhelando siempre el ministerio de otros. Yo estaba siempre codiciando el ministerio de otros. Y yo veía compañeros del seminario que tenían ministerios fructíferos y honestamente yo estaba literalmente anhelando tener esos ministerios. Y muchas veces estaba criticando y pensando, ¿y por qué Dios le dio este ministerio a este y el mío no crece? Y cosas así. Y présteme atención, yo viví una vida miserable como pastor por estar anhelando lo que Dios no me había dado. Y peor aún, anhelando el ministerio de otros. Estaba insatisfecho con el ministerio que Dios me había dado. Me sentaba en la mesa y decía, pero una mesita ahí con 8 personas. Claro, yo nunca me imaginé que de este ministerio fuera a crecer y fuéramos a ayudar a plantar incluso otras iglesias.
Pero mi corazón era un corazón insatisfecho. Ahora, algo me di cuenta después. Mi codicia, mi envidia por otros pastores, no me dejaba disfrutar lo que ya Dios me había dado. Y yo me daba cuenta de algo, de que Dios estaba trabajando en mi corazón. Dios estaba dejándome ver mi insatisfacción, mi envidia, mi codicia por otros pastores. Y literalmente el problema no era el ministerio, era mi corazón. De hecho, claramente una vez un pastor me dijo, yo lo llamé y me dijo, mira John, si tú no aprendes a disfrutar lo poco que Dios te ha dado, que es valioso, porque esas 8 personas eran muy valiosas, Dios me las había entregado para pastorearlas. Y él me decía, si tú no aprendes a valorar lo poco que Dios te ha dado, tu corazón jamás va a estar satisfecho con nada. Y es cierto. Y obviamente Dios me ha enseñado poco a poco que el lugar donde debo estar es donde Él me ha puesto. Lo que debo disfrutar es lo que Él me ha dado. Porque la codicia nos tienta siempre a anhelar lo que no nos pertenece. No tanto lo que no tenemos, sino lo que no nos pertenece. Ahora, vamos a mirar algunos ejemplos de la codicia en toda la Biblia y quizás usted pueda identificarse con alguno de ellos. Mi esperanza es que usted le atine solamente a uno o quizás a todos, pero mi esperanza es que Dios nos muestre hoy, por medio de su Espíritu, de qué manera nosotros a veces incumplimos el 10º mandamiento. Porque quizás rápidamente tú digas, yo no codicio nada, yo no codicio a nadie, pero realmente el corazón del hombre es más codicioso de lo que tú y yo podamos imaginar. Así que vamos a mirar algunos ejemplos de cómo este pecado de la codicia se ve y cómo Dios constantemente está prohibiendo que caigamos en este pecado. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir vidas insatisfechas, vidas miserables y a no disfrutar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Ok? Así que Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo capítulo 20, los versículos van a aparecer en pantalla, dice lo siguiente: no cometerás adulterio. Ahora, claramente en el libro de Éxodo, el mandamiento de no cometer adulterio literalmente significa no puedes, no solamente no estar con la esposa de otro, sino ni siquiera anhelarla, ni siquiera desearla. Y quizás como hombre o como mujer siempre estás anhelando a alguien más. Y piensas que el problema es tu esposa o el problema es tu esposo. Pero realmente el problema es el pecado de la codicia en tu corazón. Porque Dios prohíbe el adulterio porque Él no se equivoca. La esposa que tienes es un regalo de Dios. Amén. Hombre, no me hagan quedar mal, por favor, otra vez. ¿Okay? Vamos a hacerlo otra vez, hombres. La esposa que tienes es un regalo del Señor. Amén. Amén, yeah. Mujeres, el hombre que Dios te ha dado es un regalo del Señor. Amén. Amén. Así que este mandamiento nos recuerda que nosotros debemos disfrutar la persona que Dios nos ha dado. De hecho, Jesucristo va más allá, porque cuando pensamos en el adulterio, estamos pensando de que el adulterio es algo físico. Pero Cristo dice, si has mirado a una mujer y la has deseado en tu mente, ya has adulterado. Quiere decir, el pecado de la codicia es la raíz que te lleva a adulterar, a anhelar y a desear un hombre o una mujer que no te pertenece. Escúchame. Y esto no solo va para los casados, esto también va para los solteros. Porque quizás no estás satisfecho o satisfecha con tu estado de soltería y estés pensando equivocadamente que Dios se equivocó. Pero escúchame, el matrimonio es una bendición del Señor y la soltería también. Amén. Y si estás soltero o estás soltera, es porque Dios quiere que en esta etapa de tu vida estés así. Pero ten cuidado. Porque la codicia a los solteros los puede llevar a anhelar o a desear el esposo de alguien más o la esposa de alguien más. Y esto también es un adulterio que Dios condena en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque el esposo de alguien más o la esposa de alguien más no te pertenece. Y si estás soltero o soltera,
es porque Dios quiere que en esta etapa de tu vida lo disfrutes a Él de esa manera. Créeme algo, Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. Así que tanto los casados como los solteros pueden dejarse llevar por la codicia y comenzar a anhelar, a desear, a fantasear con el hombre o la mujer que no les pertenece. No es tuyo. Dios no te lo ha dado. Es que puedo pensar, ni siquiera eso. Porque Dios está diciendo, no puedes codiciar la persona de alguien más. Ahora, otra escena que nos muestra este pecado de la codicia es Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Números 11, versículo 4 al 6. Dice lo siguiente. El populacho que estaba entre ellos, y John, ese nombre es como un poco chistoso, ya lo voy a explicar. El populacho que estaba entre ellos tenía, mira la codicia, tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. No hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Ahora, este era el pueblo de Israel. En el libro de Números está narrando la historia de un pueblo que Dios liberó. Lo estamos viendo en Éxodo. Dios liberó. Dios mostró grandes actos de poder con este pueblo. Los protegió, los liberó, les brindó seguridad. Los llevó por el desierto. Y Dios en su soberanía los estaba alimentando con un alimento que caía del cielo. ¿Puedes imaginar esto? No tenían que trabajar. Ellos iban por el desierto y Dios los alimentaba con maná. No es la banda de grupo de música mexicana, no es maná de México, no. Maná era una especie de semilla de cilantro que caía y era la provisión de Dios en ese momento. Pero en medio de la travesía por el desierto, acá hay una diferencia en el libro de Números. Habla del populacho y de los israelitas. El populacho eran aquellas personas que no eran de Israel, que también salieron con Israel porque creyeron en Dios, pero ahora se estaban quejando. Ahora estaban diciendo, no tenemos carne, y Dios les estaba dando un alimento diferente. Es interesante que en el libro de Números dice que el deseo insaciable del pueblo los llevó a tener codicia en su corazón. Johnny, ¿cómo así que codicia? Claro, Dios les estaba dando una provisión y ellos estaban menospreciando lo que Dios les estaba dando. Ellos estaban diciendo, pero ¿por qué maná y no nos mandas carne? Ellos estaban anhelando algo diferente a la provisión del Señor. El problema de la codicia es que no solamente te lleva a anhelar algo diferente a lo que Dios te está dando hoy, sino que te lleva a menospreciar lo que Dios te está dando hoy. Señor, es que ¿por qué este trabajo? Porque es el que Dios te da hoy. No está mal que anheles otro trabajo, no está mal. No está mal que pases resúmenes, currículum para que te contraten en otro lado, no está mal. El problema es que menosprecias lo que ya tienes. El problema es que menosprecias el cacharrito que le suena hasta la pintura. Escúchame, Dios te lo dio y te lleva y te trae. Quizás algún día tengas un carro mejor, pero no menosprecies la provisión de Dios, porque eso es literalmente guiado por la codicia de tu corazón. Y el problema de la codicia es que nos lleva a anhelar lo que no tenemos, pero peor aún, nos lleva a menospreciar lo que Dios ya nos ha dado. Es que ¿por qué este carro? Es que ¿por qué esta casa? Es que ¿por qué como así? Es que ¿por qué no tengo esto? Es que ¿quieres saber por qué no tienes lo que tienes? ¿Por qué no? Porque Dios no ha querido darte lo que tú desaforadamente siempre estás anhelando, porque el problema no es lo que no tienes. El problema es que no disfrutas lo que tienes. Y aunque Dios te dé más, nunca lo vas a disfrutar. Porque es la codicia de tu corazón. Y la codicia de tu corazón te lleva a menospreciar la provisión de Dios que tienes ahora. John, ¿quiere decir que voy a estar mejor? Yo no sé. Pero aprende a disfrutar lo que Dios te ha dado hoy. Porque normalmente nos pasa, estamos anhelando siempre otras cosas y no disfrutando lo que tenemos ahora. Constantemente me pasa.
Y gloria a Dios por esta palabra, porque me deja ver cuántas veces yo estoy anhelando cosas que no tengo, pero ese no es el problema. El problema es menosprecio lo que Dios me está dando en este momento. Peor aún, este pueblo no solamente estaba menospreciando la provisión de Dios, sino, dese cuenta versículo 6, estaban anhelando la provisión de Egipto. Ellos estaban pensando que su vida era mejor antes de Dios. Y yo digo, de verdad, no sé si a usted le ha pasado, pero como cristianos tenemos la tentación muchas veces de decir, estaba mejor antes de ser creyente. Me iba mejor antes de ser cristiano. Ahora me metí a esto de cristianismo y cosas así y todo me sale mal. Escúchame, no es cierto. Lo que pasa es que quizás antes no es que te fuera bien, porque al final la mayor provisión no la tenías, que es nuestro Señor Jesucristo. Y quizás ahora tengas menos físicamente hablando, pero espiritualmente hablando tienes más como creyente, porque tienes al Señor. Y quizás pienses de esa manera a veces. Yo sé que quizás no hay nadie aquí que piense así, pero a lo menos el pueblo de Israel pensaba así. Es que me iba mejor cuando no era creyente, es que me iba mejor cuando estaba en Egipto, yo allá en el pasado comía mejor. Escúchame, cuando extrañas tu pasado, cuando no eras libre, cuando eras esclavo del pecado y piensas equivocadamente que tu vida antes del Señor era mejor, estás siendo arrastrado por el pecado de la codicia. Estás siendo engañado pensando que tu vida sin el Señor era mejor. Escúchame, no es mejor, porque el pueblo de Israel en Egipto era esclavo y ahora está en el desierto comiendo maná, pero son libres. Y tu libertad espiritual no la puedes comparar con nada de tu pasado, absolutamente con nada. La libertad que Dios te ha dado hoy no tiene ningún costo, ningún valor, nada que tú puedas pagar, solo Él lo pudo pagar. Por medio de su sangre en la cruz, Él te ha liberado del pecado. Y aunque tengas menos posesiones, menos dinero, menos amigos, menos, realmente tienes lo más valioso que es al Señor. Porque eres libre. Y ahora puedes disfrutar tu vida mejor. La codicia es un pecado que te lleva a menospreciar la provisión que tienes hoy. Y esto es súper peligroso. O te lleva a extrañar tu vida del pasado cuando eras esclavo. El deseo insaciable de estas personas muestra la codicia de su corazón. De hecho, el libro de Proverbios, esto no aparece en pantalla, pero apúntelo, Proverbios 24:1. Proverbios 24:1, présteme atención, como creyentes, la codicia no solamente nos puede llevar a extrañar nuestra vida pasada, sino la codicia nos puede llevar, miren esto, la codicia es tan peligrosa que te puede llevar a anhelar, vivir o tener la vida de un incrédulo. Es que el que no es creyente, ¿cómo le va bien? Mira, él vive una vida desordenada, pero ¿cómo le va bien? Y de hecho, voy a decir algo. Una de las cosas que evidencia que tienes un pecado de codicia en tu corazón es cuando tú anhelas o deseas la vida de alguien que no es creyente. Proverbios 24:1 dice lo siguiente: no tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer el mal. Lo que Proverbios dice es, ni siquiera se te ocurra anhelar la vida de aquellos que viven en contra de la voluntad de Dios. Es que tengo un amigo, John, que no es cristiano y tú vieras cómo le va de bien. A él y a su esposa le va re bien. Yo anhelo su vida, escúchame. Una vida de alguien que no conoce al Señor, no deberías anhelarla, aunque tenga todas las riquezas de este mundo, porque la mayor riqueza no la tienen, porque la libertad en el Señor no la tienen, y peor aún, porque su destino eterno es vano. No hay nada más pecaminoso o más incoherente que un creyente anhelando la vida de un no creyente. Es que es famoso, es que tiene dinero. Escúchame, no importa.
porque su alma es esclava del pecado. Y su destino eterno no se compara con el tuyo. Pueden vivir felices en la tierra, haciendo dinero, teniendo posición, teniendo fama, teniendo likes en TikTok, en YouTube. Pero si viven separados del Señor, van a estar una eternidad en condenación. Y eso es lo que la palabra enseña. En cambio nosotros, Dios nos ha liberado. Puede que nadie ni siquiera le dé un like a tus videos de TikTok. A lo mínimo tu abuelita y tu mamá, no sé. Pero lo importante no es que todo el mundo te apruebe y te acepte. Es que el Señor te ha rescatado. Es que el Señor te ha hecho parte de su pueblo, de su familia. El ser más importante del mundo te ha aceptado por los méritos de Jesucristo. No tienes que envidiar la vida de alguien más, y menos de un no creyente. Y menos. Voy a decir algo. A veces yo parezco como un poquito como aburrido en ese sentido. Porque a veces mira que fulanito hizo esto, escúchame, los logros de este mundo son efímeros, fugaces. Tu eternidad es la que cuenta. Tu eternidad es la que cuenta. Puedes tener todo el éxito del mundo en este mundo, pero si no conoces a Jesucristo, tu eternidad será miserable para siempre. Y es como al revés. Quizás el cristiano sufra acá. Quizás el cristiano sufra un poco acá. Pero el sufrimiento del creyente es corto en comparación a la eterna gloria que vamos a disfrutar con el Señor. Otra advertencia de la codicia, y obviamente la codicia tiene que ver con el dinero. Mira lo que dice, la codicia tiene que ver también con las cosas que son ajenas. Josué capítulo 7, versículo 20 al 21. Josué capítulo 7, versículo 20 al 21. Está la historia de Acán, un personaje de la farándula, que Dios le dice, no hagas esto, y lo hizo por causa de la codicia. Mira lo que dice Josué 7, 20 al 21. Dice, y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Dice, Dios de Israel, he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Y explica qué fue lo que él hizo. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 20 ciclos, 2.28 kilos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Todo esto está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Este hombre hacía parte del pueblo de Dios. Dios envía a Josué y le dice, van a ir a entrar a ese pueblo y lo van a vencer. Hay una batalla, pero Dios da solamente una orden. Y Dios dice, por favor, no vayan a tomar nada de ese pueblo. Y obviamente Dios les dice, les prohíbe, no vayan a tomar nada de las riquezas de sus enemigos. Quemen todo. Y nadie tome nada para sí. Josué lo hizo bien, pero este hombre que se llamaba Acán, dice que él vio algo como un manto, como plata, barras de oro, y dice, lo vi hermoso y lo codicié. Y él lo tomó y lo guardó. No le importó la palabra de Dios. No le importó que Dios le hubiera dicho, no lo puedes tomar. Es prohibido que lo tomes. Pero Acán dice, codicié esto en mi corazón. Acán vio hermoso lo que Dios había dicho que no debían tomar. Y lo tomó al punto de esconderlo, pensando que nadie lo iba a notar. Pero Dios sacó a la luz el pecado de Acán y trajo muerte a él y a su familia. Dice la Biblia que este hombre sufrió la muerte por causa de su pecado y su familia también. Ahora, préstame atención. La codicia siempre te lleva a ver bueno y hermoso lo que Dios ha prohibido. La codicia siempre te lleva a ver bueno y hermoso lo que Dios ha prohibido. Ocurrió en el Edén. Dios le dijo a Adán y Eva, no tomen de este fruto. Dios les prohibió tomar de un solo fruto y le dice, pueden comer del resto, pero solo de uno no. Pero dice la Biblia en Génesis que Eva lo vio bueno para comer. La codicia siempre te lleva a ver bueno y hermoso lo que Dios ha prohibido. La codicia te lleva a pensar que si lo tomas y lo escondes,
nadie se va a dar cuenta, pero escúchame, Dios siempre va a sacar tu pecado a la luz. Siempre. Si Acán no se salvó, Adán y Eva no se salvaron, mucho menos nos vamos a salvar nosotros. Porque la codicia nos engaña. La codicia nos lleva a pensar, es que si tomo esto que nadie se dé cuenta que no es mío, nadie se va a enterar. Y quizás verdad, nadie se va a enterar. Pero hay un Dios en los cielos que te mira. Hay un Dios en los cielos que te ve. Y a quien vas a rendir cuentas cuando tomas lo que no es tuyo. Él te ve. Él te mira. Y el pecado de la codicia te puede incluso llevar a robar pertenencias de otros. Y a quien tienes que rendirle cuentas, te ve. No puedes esconderte de él. Escúchame, no te engañes. No vas a ser la excepción. No pienses de una manera equivocada de que nadie se va a enterar cuando tomas lo que no te pertenece. Y de hecho, en estos días estaba pensando, cuando estaba haciendo el sermón, hay una persona que una vez vino a mí, estuvimos hablando y me compartió un testimonio. No voy a decir su nombre, obviamente, porque incluso no es de la iglesia. Es una persona que me decía, pastor, yo toda mi vida hice trampa en las taxas, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Ahora, lo peor fue que Dios siempre se daba cuenta, pero el IRS se dio cuenta también. Y él me dice, me ha tocado pagar una multa que tú no te imaginas. Y él me dijo lo siguiente, me dijo, pero yo pensé que nadie se iba a dar cuenta. Escúchame, tu fraude, tu mentira, jamás va a quedar oculta en este lado de la eternidad. Dios siempre va a sacar a la luz todo lo que tú haces por causa de la codicia. Ahora, otra manera que se ve el pecado de la codicia es en el libro de Miqueas. Miqueas dice lo siguiente. Miqueas dice, hay de los que planean iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está en poder sus manos, está en poder de sus manos. Ve lo que dice el versículo 2. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. El profeta Miqueas está profetizando contra aquellos ladrones que por causa de la codicia estaban tomando terrenos, casas, propiedades de otros. Algo parecido con los gobiernos de hoy en día es pura casualidad. Y literalmente Dios está en contra de esta actitud, de este actuar. El profeta Miqueas fue y trajo una profecía hacia ellos. Y les está diciendo que va a venir juicio porque ellos solamente estaban pensando en el mal. Su codicia los llevó a robar lo que no les pertenecían. Y estas personas de las que habla el libro de Miqueas eran personas que estaban en el poder, a lo mejor eran gobernantes y se aprovechaban de los débiles y robaban sus terrenos, robaban sus casas. Y el profeta Miqueas trae un juicio sobre estos pecadores llevados y arrastrados por la codicia. Y les habla de que ellos han actuado de una manera deshonesta, exhortando, manipulando el sistema legal para quedarse con propiedades que no les pertenecen. Hermanos, esto es causa de la codicia. Y esto lo vemos a veces en nuestros países. Y esto lo vemos muchas veces en diferentes esferas. Gente aprovechándose del poder para robar a los más débiles, robar a los pobres. Y el profeta Miqueas trae una palabra contra estas personas. Y Dios dice que traerá juicio sobre ellos. Porque Dios aborrece el pecado de la codicia. La codicia es un pecado. Escúchame. La codicia siempre te lleva a manipular lo legal para hacerlo ilegal. Voy a volverlo a decir. La codicia siempre te lleva a manipular lo que es legal para hacerlo ilegal. Y muchas veces la codicia, cuando estás en una posición de poder, te lleva siempre a aprovecharte del más débil, del indefenso, para robar, para quedarte con lo que no te pertenece. El libro de Miqueas es una fuerte exhortación a este tipo de personas. Ahora, quizás
tú estás en la otra cara de la moneda. Quizás tú digas, pastor, yo nunca me he quedado con el terreno de alguien, pero alguien se quedó con el terreno mío. Alguien robó mis propiedades. Alguien en una posición de poder se aprovechó y manipuló el sistema legal para dañarme, para robarme. Escúchame, tu esperanza es que esa persona será juzgada por Dios. No se saldrá con eso, porque Dios es un Dios justo y Él va a traer justicia sobre todos aquellos que por su codicia han robado tus bienes. Descansa en el juicio de Dios. Descansa en la venganza del Señor. Ni siquiera te defiendas si no puedes hacerlo, porque Dios va a traer juicio contra los codiciosos que arrebatan bienes de otros. Otra de las maneras que la Biblia habla de la codicia está en primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, dice lo siguiente. Primera de Timoteo 6, 6 al 10 dice, pero la piedad en efecto, está hablando de la vida cristiana, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañado de contentamiento. Porque, mire lo que dice primera de Timoteo. Ahora, yo sé que usted está de acuerdo con lo que dice Timoteo, versículo 7. Aunque nos hayan dicho que traíamos un pan debajo del brazo, eso es mentira. Nadie nació con un pancito acá. Mire lo que dice Timoteo. Porque nada hemos traído al mundo. Así que nada, pastor, nada, no me va a llevar nada, nada. Dice, nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Versículo 9. Y aquí viene la comparación. Pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación. No dice van a caer, dice caen. Caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Por qué, John? Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La vida piadosa en Cristo tiene una marca, tiene muchas marcas, pero hay una marca de un cristiano que está caminando en obediencia. Un cristiano piadoso es un cristiano que vive en contentamiento. Otra vez, no estoy diciendo que vivas en una resignación de no querer lograr nada más, pero estoy diciendo que el contentamiento quiere decir que estás satisfecho y agradecido por lo que Dios te ha dado. El creyente vive en contentamiento porque está satisfecho con Dios, agradecido con Dios, disfrutando lo que Dios le ha dado ya, porque está en contentamiento con Dios. Pero los que quieren enriquecerse, codiciando el dinero, dice acá, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Quiere decir que el problema no es el dinero. El dinero no es el problema, según primera de Timoteo. El problema es el corazón del que codicia el dinero. Y cuando hablamos de la codicia, no solamente estamos hablando de gente que no tiene. Porque muchas veces la codicia también llega y lleva a desviar a los que tienen. Porque siempre quieres más. Y nunca estás agradecido y satisfecho con lo que Dios te ha dado. Ahora, no quiere decir que no puedas trabajar fuertemente y tratar de avanzar más. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que, y voy a decir algo, ¿sabes cómo evidencias que estás siendo arrastrado por la codicia al dinero? Hay una manera que dice acá. Dice, se extraviaron de la fe. Una de las razones o una de las evidencias cuando estás cayendo en el pecado de la codicia por el dinero es porque pones primero el dinero y después la fe. Es porque estás dispuesto o dispuesta a invertir todo tu tiempo, toda tu fuerza, toda tu sabiduría, todo lo que tienes para hacer dinero. Pero siempre estás dando las sobras de tu tiempo a la fe, al Señor. Cuando tú ves la iglesia y la fe o tu vida cristiana como algo secundario al dinero, préstame atención, ya has caído, ya estás atrapado o atrapada por la codicia al dinero, porque lo has puesto a él por encima del Señor. Y hermanos,
Esto no es un regaño. Y te lo digo con el corazón. Huye de la codicia al dinero. Huye de poner al dinero primero que Dios. Pastor, ¿por qué? Porque 1 Timoteo 6 dice, algunos se desviaron, algunos se extraviaron. Y yo no quiero que tú te extravíes. Yo no quiero que tú te desvíes. Porque si el dinero es más importante para ti, escúchame, según lo que dice aquí, te vas a extraviar de la fe. Y no quiero que eso te pase. Haz todo el dinero que quieras, no hay problema. Pero pon al Señor primero. No le des tus obras de tu tiempo a Dios. Porque esto es irónico, ¿no? Pero aún el dinero que tienes, lo has hecho por Él. Por Él. Así que ten mucho cuidado con la codicia del dinero. Y obviamente este pecado es más grave de lo que pensamos, porque te puede extraviar de la fe. Pero la única solución, hermanos, al pecado de la codicia, y puede que usted diga otra vez esa solución, otra vez esa solución. La única solución al pecado de la codicia se encuentra en Jesucristo. No estoy diciéndote que renuncies a su trabajo y que no anheles nada y que ahorita para Navidad digas, ¿sabes qué? No voy a comprar nada porque no anhelo nada. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que la solución al pecado de la codicia solo está en Cristo, por lo que dice Colosenses capítulo 3. Y esta es la solución a este pecado. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, miren lo que dice Colosenses, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, pongan la mirada en las cosas de arriba. ¿Ven la insistencia de Colosenses? Busquen las cosas de arriba, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. ¿A qué más? A la impureza. ¿A qué más? A las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Y es que la avaricia es idolatría porque la avaricia es llegar a poner el dinero primero que Dios. Y por eso es idolatría. Quiere decir, hermanos, que la única solución al pecado de la codicia se halla en, por la fe, morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Él. Ahora usted dice, Johnny, ¿cómo funciona eso? Me encanta el contexto de Colosenses porque nos lo dice. Colosenses 2, 6, 7 nos dice cómo podemos morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Él. Colosenses 2, 6, 7 dice lo siguiente. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Quiere decir de que la única manera de morir cada vez más a los deseos de la codicia es que por la fe tú confíes en la muerte y resurrección de Jesucristo, tú te identifiques con Él, tú descanses en Él. Y de hecho dice Colosenses, rebosando de gratitud. Solamente por la fe en Jesucristo tú puedes combatir el pecado de la codicia, porque Él es el único que puede cambiar tu corazón codicioso a un corazón que rebosa de gratitud. Y quiero que pienses por un segundo lo siguiente. ¿Te ha Dios guiado hoy a ver que hay codicia en tu corazón? ¿Te ha dejado ver Dios que está siendo arrastrado bajo el pecado de la codicia? Si tú dices, John, de verdad, Dios me ha convencido de esto. La buena noticia
es que Él te puede limpiar de este pecado. Él te puede librar de este pecado. De hecho, ¿saben por qué inicié contando la historia de los niños? Porque esto te va a sonar fuerte, pero nacemos codiciosos por naturaleza. ¿Sí o no? Pero la buena noticia del Evangelio es que por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, identificándote juntamente con Él, muriendo juntamente con Él por la fe y confiando en que su resurrección te da una vida nueva, un corazón nuevo, tu corazón será transformado de un corazón codicioso a un corazón que rebosa de gratitud. No que rechaza lo que tiene, porque no es lo que está enseñando el texto. Gloria a Dios si tienes mucho, pero comienzas a enfocarte más y a disfrutar más y agradecer más por lo que tienes en lugar de estar anhelando lo que no tienes. Y peor aún, estar menospreciando lo que ya tienes por anhelar lo que no tienes. Que Dios nos ayude, que Dios nos lleve a arrepentirnos de este pecado. Salmo 119, 33, 38. Me encanta este salmo, la oración que hace el salmista. Y quizás esta deba ser tu oración y la mía hoy, para que Dios nos lleve a arrepentirnos de este pecado. Salmo 119, 33, 38 dice, enséñame, oh Señor. Y sería bueno que lo leamos juntos para que esta oración sea una oración que todos clamemos, que Dios nos enseñe, que Dios nos ayude. Vamos a leer esta oración juntos del Salmo 119. Leamos versículo 33, dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. La codicia es un pecado invisible tan peligroso como no lo puedes imaginar. La codicia es un pecado que te puede llevar a experimentar dolor, incluso hasta la muerte y peor aún a extraviarte del Señor. La codicia es un pecado que solamente puede ser solucionado por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, para que mueras a la codicia y resucites juntamente con Cristo para vivir una vida en constante contentamiento, en constante gratitud y en constante satisfacción, porque tienes a Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Señor, y te damos gracias por ser tan claro hoy. Y porque quizás esta verdad, aunque es un poco fuerte, nos puede guiar y nos puede llevar a entender las intenciones más profundas de nuestro corazón, Dios. Padre, constantemente la insatisfacción, la ingratitud y la falta de plenitud en nuestras vidas es una evidencia de que quizás estamos codiciando algo que aún no nos pertenece o algo que simplemente tú no nos quieres dar, Dios. Señor, te pedimos perdón porque cuando estamos codiciando lo que no tenemos y peor aún lo que pertenece a otros, literalmente estamos desconfiando de tu provisión. Como el pueblo de Israel, estamos pensando que te has equivocado en esta etapa de nuestras vidas, que quizás merecemos más y tú no nos lo estás dando, pero te pedimos perdón por pensar así, Dios, porque muchas veces pensamos de esa manera, pero tú eres perfecto, tú eres el proveedor por excelencia de nuestras vidas, Dios, y lo que tenemos hoy es lo que tú has tenido a bien darnos. Y quizás nuestra ingratitud e insatisfacción es porque estamos insaciablemente anhelando más y más y más. Señor, perdónanos por eso, Dios.
Perdónanos por no disfrutar el presente, por estar anhelando un futuro que quizás nunca va a llegar. Perdónanos por no disfrutar la provisión tal y como nos la estás dando, Dios. Tú no te has equivocado. Tú eres perfecto, Señor. El maná fue suficiente para el pueblo de Israel durante toda su travesía en el desierto. La provisión que tú nos has dado hoy es suficiente para nuestras vidas, Señor. Es suficiente para poder tener un corazón rebosando de gratitud, Dios. Señor, quizás vivimos una vida tan miserable, Dios, porque no estamos disfrutando de lo que ya tenemos. Y peor aún, desviamos nuestra mirada de la mayor provisión que nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo, nuestro libertador, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Señor, tu palabra dice que estamos completos en Él. Si estamos en Cristo, nada nos hace falta. Y si hay alguien que no está en Cristo aquí hoy, Señor, por tu gracia y misericordia, llévalo o llévala a experimentar esta plenitud que solo podemos tener en Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en nuestras vidas, por la instrucción que nos das para poder vivir cada vez más conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.